porque incurría en alguna averiguación sobre algún hecho que ellos estaban trabajando. Porque estaba filmando en el marco de de procedimientos policiales que había disturbios en frontera, se dieron procedimientos policiales, hasta ahí todo correcto vendría Sí. a ser, Bueno, eso es grave, y ¿no? es gravísimo, es gravísimo. Las privaciones legítimas de libertad son gravísimas. Eh, y en este caso, el periodista estaba filmando y lo llevan a él detenido, con la particularidad que no llevan a nadie que estaba cometiendo un delito en flagrancia, sino solamente Al que estaba haciendo su trabajo. a él. Sí. En el primer allanamiento, porque usted autorizó un allanamiento, pidió un allanamiento eh, minutos o días después, o un día, sobre este tema de estos dos delincuentes. ¿Ahí encontraron en la misma comisaría elementos importantes que tienen que ver con algunos de los casos, con algunas de estas imputaciones? Miren, se secuestraron elementos que abonan a la teoría fiscal en los allanamientos, sí, Bueno, ahora ellos están en prisión preventiva, los tres. sí. Esto va a durar hasta cuando ellos, los abogados defensores pueden apelar, hay un tiempo de prisión preventiva hasta el juicio. En realidad es así, mire, la prisión preventiva es sin plazo, pero lo voy a explicar bien para que la Sí, gente sí, sí. entienda. Nuestro código establece esa prisión preventiva sin plazo, pero a los 90 días los imputados pueden solicitar una revisión de la prisión preventiva por el solo transcurso del tiempo, es decir, 90 días. 90 días, es decir, sin modificar lo que es la acreditación de los hechos, que a esta altura de esta etapa procesal se entiende que están acreditados en el grado de probabilidad, que es el grado que se exige esta etapa procesal, es decir, tanto los hechos que fueron imputados como la participación de los imputados en los mismos. Entonces, la investigación se tiene que seguir profundizando, pero a los 90 días los imputados que se encuentran privados de la libertad pueden solicitar una revisión, porque no solo se impone la prisión preventiva por el hecho de que uno entienda que ese hecho ocurrió y que son autores de estas personas, sino también por los riesgos procesales. Eso es lo que exige el código. Entonces permite el mismo código justamente que se revea esa situación. Usted puede seguir, y esto lo consulto fundamentalmente para que la gente entienda, usted puede seguir aportando pruebas, ¿no es cierto?, a este hecho, y no sería descabellado pensar o no que, bueno, se puede imputar de aquí en más a otras personas si las pruebas así lo dicen, esa recopilación de pruebas. Sí, nosotros trabajamos con evidencia, es la Claro, realidad. Nuestro trabajo como fiscales es objetivo. Tenemos que trabajar como evidencia y llevarle al juez claro. justamente esas evidencias, y la valora en este tipo de audiencias para, por ejemplo, en este caso, determinar la prisión preventiva de estas personas. La investigación se sigue, obviamente, y se tiene que profundizar y bueno, en camino a una acusación para poder llegar a juicio, ¿no? Ellos están detenidos. Si en el plazo de los 90 días no hay cambio, a partir de ahí, no ustedes, sino de la Oficina de Gestión Judicial, pone fecha de un juicio. ¿Esto es así? No, no. El juicio, la fecha de juicio se coloca cuando la fiscalía ¿Cree que no, la fiscalía presenta la acusación. Cuando presenta uno ya tiene la investigación totalmente concluida cerrada? y claro, y considera que está en condiciones de presentarse a una acusación, hace esa ¿Y usted valoración. tiene plazo para eso? No, no hay plazo para eso. No hay plazo para eso. Obviamente que tiene que estar así, la investigación concluida, porque uno cuando ya lleva a juicio no puede modificar las pruebas que tiene. O sea, una vez que uno ingresa esa acusación, después se va a audiencia preliminar y ya después se pone fecha de juicio. En esta investigación tuvo que trabajar con, usted hablaba recién de Gendarmería, de los propios policías, tuvo que trabajar con policías de San Francisco como para llegar a esta investigación, ¿o No, no? no he trabajado con personal policial de San Francisco. Se No, no. trabajó esencialmente, el trabajo se hizo con, las otras fueron colaboraciones, pero esencialmente el trabajo fue con la policía de la provincia de Santa Fe. Por eso que le decía que es Sí. importante destacar que obviamente que hay policías probos y policías que son honestos y que trabajan conscientemente y desarrollan su labor. Pero bueno, en estos casos también sucede estas otras situaciones donde tenemos una persona que más allá de su calidad funcional comete delitos, y lo lamentable es que se aprovechen de esa calidad funcional para cometer estos delitos, y eso es lo que verdaderamente perjudica también al ciudadano. Cuando usted determina que sean detenidos, que
se los trajo aquí a la calle local. ¿Estos funcionarios policiales estaban en sus funciones o alguno había pedido licencia, estaba fuera de servicio, con alguna carpeta médica? ¿Estaban todos en actividad? Estaban todos en funciones, desconozco si alguno ya había pedido para estar de licencia porque esta temporada es de las vacaciones, pero estaban todos en funciones. Claro, esto se lo pregunto porque trascendió que el responsable de la zona había estado reunido, no sé si con el jefe policial de aquí para pedir que se quería ir de una zona porque... esa parte ya sí. administrativa, digamos, la desconozco. Y cuando los detuvieron, ¿ellos quisieron hablar o se ampararon en el derecho de no declarar? ¿Colaboraron con la investigación? ¿Reconocieron en algún momento, por ejemplo, ahora en la cautelar, algunos hechos? En la cautelar ellos ejercieron su derecho Sí. a declarar, que es parte de la defensa material que tiene cada imputado, hicieron las manifestaciones que consideraron que, bueno, que justificaban o que para ellos correspondían. La jueza valoró esas declaraciones, así como también valoró toda la evidencia que llevó la Fiscalía y decidió justamente la prisión de las tres personas. Bueno, también eso es importante, ¿no? Porque creo que es bueno que la gente sepa, porque ustedes hacen un trabajo, investigan, y después tienen que convencer, entre comillas, o las pruebas aportadas las tienen que convencer a la jueza, ¿no? Para que la jueza determine en este caso que tienen que seguir con prisión preventiva. Claro, sí, yo no dispongo de la prisión preventiva, Claro, yo la solicito, sí. Por eso. Todos los fiscales lo que hacen Claro, pero usted la puede solicitar, pero después tiene que convencer con las pruebas a la jueza. Claro, o sea, en la necesidad de llevar la evidencia suficiente como para que considere que se dan por cumplidos en esta etapa lo que yo le decía, que esos hechos han ocurrido y que han sido estas personas que uno lleva como imputados a una cautelar, las personas o autoras o partícipes de acuerdo como la Fiscalía lo imputa. ¿Le sorprendió con lo que se encontró? Ustedes están acostumbrados a esto, después le voy a consultar cómo está el tema de Sunchales, otro hecho, pero ¿le sorprendió lo que encontró? A ver, fundamentalmente por la impunidad que a lo mejor se pueden pensar algunos efectivos policiales que se creen que son inmunes y pueden hacer lo que quieran. Yo no sé si el término sería sorpresa, sí es lamentable y preocupante en cuanto a justamente lo que yo le decía y que por ahí no sé si digamos, la población lo entiende. Realmente el tener efectivos policiales que desarrollen estas conductas, como le dije antes, afecta directamente a la comunidad, afecta al vecino, genera más delitos, genera más niveles de violencia, genera inseguridad, porque no se persiguen a los delincuentes, porque se utiliza el cargo solamente para beneficio propio. Entonces, no es algo abstracto ni la corrupción, ni vulnerar la transparencia estatal, no es algo abstracto porque repercute específicamente y en lo material con el ciudadano común. ¿Qué pena le pueden caber a estas personas, a estos policías? Llegado el momento del juicio, ¿qué pena? ¿O qué pena se puede pedir? ¿Cuál es la mínima? ¿Cuál es la máxima? Mire, en cuanto a la mínima, eran 5 años, pero la realidad es que, bueno, son muchos hechos. La Fiscalía, obviamente, lo que va a solicitar la Fiscalía, desde ya siempre va a ser una pena de efectivo cumplimiento, y no va a ser un mínimo por la cantidad de hechos, por las modalidades. Y por la responsabilidad que tenía. Y porque son hechos muy graves, son hechos muy graves. Como le digo yo, las privaciones de libertad, por ejemplo, son hechos muy graves. Pero bueno, en cuanto a la pena, la determinación de pena, yo un poco ya lo expliqué en las distintas entrevistas, y es que la pena no la determina el fiscal, la pena la solicita el fiscal dentro de los parámetros. Sí. Que establece, hay un mínimo y un máximo. Claro, dentro de los parámetros que establece la ley, pero la pena la va a aplicar el juez una vez que entienda, obviamente, desarrollado el juicio, terminado entendiendo el juez que son culpables y condenándolos. En el momento de la condena de su sentencia es que establece qué pena le va a corresponder. Así que eso es materia, digamos, del juez de juicio además. Bueno, ¿cómo está el caso, cómo sigue el caso de Sunchales? A ver, usted habló de privación ilegítima de la libertad. Aquí se dio en Sunchales, yo ahí estuve presente, ¿sí? en la audiencia. ¿Hay una similitud en cuanto a la privación ilegítima de la libertad? ¿Fue muy parecido a lo de Sunchales o tiene diferencia? ¿O no se puede comparar un caso con el otro? A ver,
Lo de Sunchales, la diferencia de Sunchales, primero es que no fue privación ilegítima de libertad, sino que estas personas estaban privadas legalmente, estaban Claro. privadas, de hecho, una de las personas estaba privada por orden mía, Claro. es decir, estaban privados por órdenes de fiscales de la Sí. libertad. Es decir, que a diferencia de lo que sucede en estos casos que yo le manifiesto Sí. de la gente de frontera, las personas, las víctimas de frontera estaban privadas legalmente, si no había orden fiscal y no había flagrancia. Y en el caso de Sunchales, lo aberrante del delito de Sí. Sunchales es que se trata de un delito de tortura, Claro, eso es muy grave. que se manejaron también de manera coordinada y de manera sistemática, y yo lo expresé en varias audiencias y todo, que fue una conducta, se manejaron como un grupo de tarea en relación a las personas que estaban ahí privadas, pero estaban privadas legalmente de la libertad, Claro. es decir, estaban privadas por orden fiscal, pero la conducta que desplegaron esos efectivos, todos en conjunto, fueron conductas de tortura, con además con un plexo, una variedad de conductas de este tipo que realmente fue muy, muy aberrante. ¿Cómo está esa causa hoy? Porque estuvieron detenidos, la mayoría, ahora están libres, creo, todos, por una disposición del juez, hubo apelaciones. ¿Cómo está hoy la causa? Bueno, la causa ahora, yo presenté una apelación, en realidad ya en esa causa se había presentado acusación, llegamos a audiencia preliminar. En la audiencia preliminar el juez puede rechazar o no la acusación fiscal. En este caso, la doctora, la jueza, decidió que no era la teoría que ella abonaba en cuanto a la tortura, basado en un fallo de cámara del doctor Oliva, y la Fiscalía entiende que no corresponde porque no es atribución de los jueces en la etapa justamente intermedia determinar la calificación con la que la Fiscalía puede llevar un caso a juicio. Es decir, esa es facultad del fiscal, evaluando la evidencia, salvo que fuera algo muy grosero, que uno llevara un robo cuando es un homicidio o viceversa, ¿no? Pero si no, no hay factibilidad en relación a eso. Entonces, al entender que no correspondía eso, apelé y bueno, ahora está a la espera de la apelación, que bueno, que es la semana Si siguiente. le dan curso a esa apelación, podrían llegar a ver, podrían volver a ser detenidos. No, sí, eso sí lo solicito, Sí. pero siempre va a depender de los riesgos procesales. Es decir, Sí. que si no hay entorpecimiento probatorio y riesgos procesales, no necesariamente tengo que solicitar eso. Lo importante en realidad de eso es que si dan curso a la apelación, eso se va a discutir en juicio. Y ya sea que se entienda que es tortura o no, eso lo va a decidir un juez con Claro. toda la producción de la prueba como corresponde, que eso es lo importante, porque lo que nos asegura a nosotros la ley y, bueno, la Constitución directamente, pero lo que nos asegura y nos asegura a la víctima y a todos los ciudadanos es el derecho a juicio. Por eso la importancia de llegar a un juicio en ese caso.